Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Luz Ruiz, un caso que sucedió en Paraguay en el año 2002. Este caso involucra a una joven de tan solo 19 años que una mañana salió en su bicicleta y nunca volvió. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Luz María Ruiz Díaz Zubeldía nació en el año 1983 en San Lorenzo, Paraguay, hija de Matilde Zubeldía y Samuel Ruiz. Fue descrita por su madre como una buena persona, excepcional, obediente y educada. Luma, como le gustaba que la llamaran, cursaba el segundo año de la carrera de Estadísticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción. Para ese entonces, llevaba una relación sentimental con un hombre llamado Rubén Darío Colmán Cardoso, quien era subteniente de artillería de 24 años. Ellos se habían conocido cuando Luz estaba aún en la secundaria y Rubén estaba comenzando el servicio militar. Aunque al principio todo fue color de rosas, años después todo cambiaría. En septiembre del 2002, Luz María se lo dijo: hasta acá llegamos. Puso fin a la relación de 4 años que llevó con el militar. Ella estaba cansada de sus maltratos e indiferencias y no veía un futuro prometedor. Sin embargo, él estaba decidido a volver. Se resistía a la negación y a la indiferencia que ella le daba en los mensajes acosadores que él le escribía. Y es así como, teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El día miércoles 20 de noviembre del 2002, a eso de las 7:30 de la mañana, Luz María, de tan solo 19 años de edad, le dijo a su madre que iría a la ciclovía un rato y regresaba más tarde. Rápidamente su madre le contestó: hija, llámame al llegar. Luz ya conocía esa rutina cada vez que salía para hacer deportes. Fue entonces así como salió de su casa de San Lorenzo, siendo esta la última vez en ser vista con vida. Pasadas las horas, cerca de las 9 de la noche, los padres de Luz María empezaron a preocuparse porque su hija no regresaba a casa. Matilde la llamó un par de veces, pero su teléfono solo repicaba y no había respuesta. Para ellos, todo era muy extraño, ya que ella nunca se retrasaba y cuando lo hacía, enviaba un texto avisando. Debido a eso, sus padres tomaron la llave de su auto y salieron a buscarla en los alrededores de la ciclovía. A esa hora ya nadie la estaba transitando y tampoco había rastros de ella. Con la esperanza de que ya Luz estuviera en la casa, regresaron. Pero eso no ocurrió. Al llegar a la casa, Matilde tomó de nuevo su teléfono y llamó a su hija, pero seguía sin contestar. Seguido de eso, llamó a Rubén, quien respondió sorprendido y con total seguridad de que no sabía nada de ella. En aquellos días, el militar no asistía al cuartel por una lesión en la pierna. Cuando recibió la llamada, él se encontraba en Paraguarí. Como el contacto de la familia con Rubén era de extrema confianza, esa misma noche de la desaparición, la hermana de Matilde lo llamó pidiéndole que la llevara hasta San Lorenzo, porque quería estar con la familia en ese momento delicado. El joven accedió sin contratiempo y él también se sumó a la búsqueda. Todos subieron al Chevrolet Vectra de Rubén. El militar condujo hasta la fiscalía y ante el funcionario de atención permanente radicaron la denuncia por desaparición de persona. La fiscal Blanca Agüero fue designada para encabezar la investigación y en la policía fue llamado un joven oficial de mucha experiencia de nombre Julio Díaz. Díaz conversó con la familia y por último con Rubén. Tomó nota de todos los detalles previos a la ausencia de Luz y luego le pidió al subteniente recorrer nuevamente la zona con su auto. Rubén se puso frente al volante del Chevrolet y con el policía a su lado comenzaron a repasar todo el itinerario de la mujer. Recorrieron la casa de cada amiga y compañera de estudios, pero nadie tenía pistas. También se sumaron otros compañeros a la búsqueda, pero el resultado fue el mismo. Posteriormente, Rubén dejó a la policía en la estación, llevó a su ex-suegra a su casa y se fue nuevamente a Paraguarí. Seguido de eso, al día siguiente, las autoridades contaron con el testimonio de un vendedor de periódicos quien testificó que había visto a Luz subir a un automóvil muy parecido al que usaba Rubén, por lo que a partir de allí empezaría a aumentar la sospecha de los agentes hacia el hombre. Pues Rubén estaba envuelto en contradicciones y no colaboraba. Se resistía a ser interrogado debido a que no respondía a las llamadas de citación. A eso se le sumaba sus constantes viajes a Paraguarí, por lo que las miradas estuvieron encima de él y fue visto como una persona de interés.
La fiscal lo llamó al punto de acosarlo. Rubén contestó, la fiscal lo amenazó con ordenar su captura y con ello lo convenció de presentarse a una indagatoria. Los familiares de Luz otra vez lo acompañaron esa noche desde Paraguarí. A eso de las 11 de la noche, el militar llegó a la estación policial y fue interrogado. No duró mucho y él declaró que perdió el contacto con Luz, ya que ella decidió terminar la relación hace un tiempo, negando ser responsable de la desaparición de Luma. Sin embargo, algo no encajaba para la investigadora, y a esta idea intuitiva se sumaba Samuel, el padre de Luz. Él testificó que su hija mantuvo una relación con el militar Rubén Colmán, una relación abusiva. Samuel solo recordaba escenas oscuras de esa relación. Dijo que el hombre, consumido por los celos, se había tornado posesivo y paranoico. Mencionó que su hija pensó que, como todo en la naturaleza, ella se merecía también renacer, demostrar su potencial en una relación y huir de aquel tormento al que le sometía Rubén. Durante ese momento, a Samuel se le vino un recuerdo reciente, una conversación que tuvo unos meses atrás con Luz. Ella se acercó, lo miró a los ojos fijamente y le dijo: «Papá, te voy a contar una cosa que te va a gustar mucho. Ya me dejé de Darío». Él sintió alivio en aquel momento y le invitó a comer a un patio de comidas, festejando el fin de aquella atadura, pues su padre, desde un inicio, siempre se opuso a esa relación. Asimismo, se supo que después de haber terminado la relación, Rubén condujo unos 66 kilómetros hasta el departamento de Paraguarí. La madre de Luz atendió un negocio en la zona comercial. Con falsas promesas, persuadió a Matilde para que lo ayudara a convencer a su hija de acompañarlo para darse un baño en una piscina privada. Finalmente lo acompañó. Entrada la tarde, volvieron y el comportamiento de Luz cambió. A partir de ahí, aquella joven segura y fuerte en la que se convirtió después de la ruptura, volvería a ser la misma temerosa y desconfiada de antes. Al parecer, Rubén le dijo algo que a ella le invadió el miedo. Sentía que no estaba segura y por momentos lograba pacificarse y continuar con sus actividades de siempre. Luz frecuentaba la casa de su compañera de estudios, pero después de aquella salida con el militar, debió cambiar su rutina para lograr eludirlo, ya que él la acosaba. Como consecuencia de eso, la fiscal escuchó a su instinto y ordenó colocarle las esposas a Rubén, mientras que su ex-suegra, la mamá de Luz, creía ciegamente en la inocencia de él y solo decía que se estaban equivocando. Se ordenó una pesquisa del automóvil de Rubén y fue así como en la maleta encontraron una cuerda de nylon, cabellos y rastros de sangre. Las evidencias lo colocaron en una encrucijada, pero lejos de confesar, terminó defendiéndose diciendo que habían hecho el amor en la maletera y sin querer Luz se golpeó, algo poco creíble para los investigadores. Se cumpliría una semana de la desaparición de la joven y los familiares sentían que su búsqueda giraba en círculos. Sin embargo, todo cambió cuando el 27 de noviembre del 2002, un hombre llamado Luis Carlos Espinola, quien era taxista, se dirigió a la estación policial y pidió garantías para entregarse, diciendo que sabía sobre la chica desaparecida. El chofer estaba agitado, su respiración se aceleraba y le costaba darse a entender. Luego de unos segundos, respiró profundo y comenzó a soltar las primeras palabras. Él confirmó lo peor. Luz María estaba muerta y el militar la enterró en lo más alto de un cerro en Paraguarí. Yo le ayudé porque él me amenazó con una pistola, confesó, por lo que finalmente el panorama cambiaría. Rubén era un cliente frecuente de Luis Carlos, el taxista. Varias veces lo acercó al cuartel y en otras ocasiones fueron a salidas de ocio en la ciudad. Aquella noche del 20 de noviembre, el militar lo llamó para encontrarse en un punto muy cercano al Cerro Embay, como los pobladores conocían al Cerro Porteño. Necesitaba que lo ayudara a remolcar a un conocido. Eso le dijo Rubén. Cuando se encontraron, dieron algunas vueltas, ambos bajaron y Rubén abrió la maleta y allí Luis Carlos vio el cuerpo de una joven oculto. La oscuridad no le permitía distinguir bien, pero era suficiente para asustarse e intentar huir. Sin embargo, ante la negativa del hombre, Rubén sacó su arma de fuego y lo intimó a que colaborara. Se conoció, de acuerdo al testigo, que Rubén y él sacaron el cuerpo del baúl de aquel Chevrolet. Cruzaron el perímetro de alambre con púas. Durante ese momento, empezó a llover, por lo que empapados y con dificultad, llegaron a la parte más alta del lugar. Utilizaron una fosa existente que los lugareños habían cavado buscando tesoros de la guerra. Y ahí enterraron el cuerpo de Luz. Luis dijo que lo único que él quería era cavar lo más rápido posible. Ocultaron con tierra el cadáver y colocaron rocas para marcar el lugar. Algo poco entendible para Luis Carlos, ya que pensó que Rubén quería deshacerse por completo de todo rastro que lo inculpara.
Luego, según el taxista, el hombre se sacudió las manos y su teléfono comenzó a sonar. Rubén lo sacó y miró por unos segundos la pantalla. Luego contestó: sí, fiscal, en mi casa estoy. Está bien, iré para allá. Ese fue el día de su declaración. Lo más sorprendente de todo fue que Rubén tuvo oculto el cuerpo de Luz María en la maleta del Vectra durante toda la jornada del 20. Resulta que después de que Luz María salió de su casa con destino a la ciclovía, en el camino, el militar la raptó y luego de asesinarla, ayudó a buscarla simulando estar preocupado. Incluso trasladó a su madre y a otros familiares hasta la fiscalía. Un policía subió con él buscando huellas en la casa de cada amigo, hasta elevó una oración esperando la aparición de la mujer. Ese día, el hombre la había cargado consigo sin despertar sospechas. Posteriormente a la confesión, un equipo del Ministerio Público y la policía hallaron el cadáver enterrado en el lugar indicado por el hombre. Al minuto confirmaron la identidad y efectivamente se trataba de Luz María Ruiz Díaz Subeldía. Fue así como la búsqueda había terminado. El médico forense determinó que la joven había sido estrangulada, al parecer, con una cuerda, la misma que se encontró en el maletero del militar. De acuerdo a la inspección, había una hemorragia en la tráquea generada por una compresión mecánica. Finalmente, Rubén Darío Colmán fue a juicio. La fiscal Blanca Agüero expuso que el militar, movido por los celos y ante la inminente ruptura de su relación, tomó la macabra decisión. Durante las audiencias, con una notable tranquilidad, contestó las preguntas de la fiscalía y de la querella, oportunidad en que sostuvo que no estuvo con Luz María en la mañana del 20 de noviembre del 2002. Sino que estuvo realizando algunas diligencias, tales como llevar a su padre al mercado. En su declaración ante el tribunal, el militar describió su relación con la joven como de una pareja normal. Resaltó que ya llevaba más de 4 años de noviazgo y, sin embargo, dijo desconocer que Luz realizaba caminatas diarias en horas de la mañana. Aún así, por todas las evidencias presentadas, se le declaró culpable de asesinar a su expareja. Los entonces jueces de sentencia, el 19 de diciembre del 2003, lo condenaron a 20 años de prisión. La familia de la víctima intentó borrar lo amargo de cada detalle que les recordaba a Luz. Viajaron a España para intentar recomponer sus vidas, pero a finales del 2014, una nueva ley que permitía la redención de reos desmembraría todo intento por olvidar. Rubén Darío Colmán urgía acogerse a ella. El exmilitar compurgaba los 20 años de cárcel y, como fue dado de baja, fue trasladado a la agrupación especializada y quería su libertad. El matrimonio se opuso a cada artilugio jurídico y lograron truncar las acciones de aquel hombre que mató a su hija. Además, también consiguieron que fuera llevado en el 2015 al penal de varones de Barrio Tancumbún, donde cumpliría su condena como un hombre más. Para el 11 de octubre del 2016, con 13 años y 10 meses de pena, la jueza de ejecución, Yolanda Morel, resolvió rechazar la libertad condicional alegando que no estaba apto para volver a insertarse a la sociedad. Por su parte, la abogada María Estela Morel, defensora de la familia de la víctima, mencionó que esa era la tercera vez que el condenado solicitaba ese beneficio. Dicha decisión fue apelada nuevamente por el abogado de Rubén, y como consecuencia de eso, el 17 de octubre del 2018, la jueza Yolanda Morel dispuso la libertad condicional del exmilitar en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Apelación. La magistrada, quien ya había denegado dicho beneficio en 3 ocasiones, estableció una serie de medidas que Rubén debía cumplir durante 3 años y en caso de incumplimiento regresaría a la cárcel. 2 de ellas fueron la prohibición de contactar por cualquier medio con familiares de la víctima, así como la obligación de prestar trabajo comunitario en la municipalidad de Ñemby. En tanto, los padres de la víctima, Samuel Díaz y Matilde Subeldía, se opusieron a la concesión del beneficio al condenado mediante la presentación de una acción de inconstitucionalidad, pero la Corte no se pronunció al respecto. Actualmente, Rubén Colmán es un hombre libre y no se sabe nada de su vida. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Ahora sí, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.